¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un servidor, Juan Carlos López Domínguez. El día de hoy voy a platicarles respecto a este tema que ustedes pueden ver ya en pantalla. Antes, desde luego, agradecer la invitación por parte del SIGIA, por parte del doctor Oscar Vázquez, quien me hizo favor de invitarme para esta serie de pláticas y me pidió que abordara este tema considerando un público diverso, es decir, un público general, y también dedicado a los alumnos del posgrado. Entonces voy a tratar de, este, de manejar la información de tal forma que sea atractiva para todo aquel que pudiera ver esta plática. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a platicar el día de hoy se llama así, ¿qué tiene que ver la pandemia con la biodiversidad? Me interesa mucho poder abordar el tema de la pandemia, pero desde el punto de vista del estudio de la biodiversidad. ¿Qué es lo que tienen que ver estos dos temas que aparentemente no tendrían ninguna relación? Fue claro, ustedes quizás pudieron verlo cuando empezamos con el problema de la pandemia. Muy raro era quien pudiera hablar de ambos temas relacionándolos. Entonces, esto afortunadamente ha ido cambiando. Ahora es un poco más común escuchar en los medios de comunicación acerca de esta posible relación. Y en efecto, como podemos ver aquí, pues existe una relación directa entre la pandemia y la naturaleza. Es decir, entre la aparición de este virus, del SARS-CoV-2, y la degradación de la biodiversidad y desde luego de nuestros ecosistemas. Que por cierto, bueno, aunque aquí están dibujados algunos murciélagos, sí quisiera aprovechar para reiterar este dato, es decir, hasta el momento no existe evidencia científica que pueda vincular a los murciélagos con el SARS-CoV-2. Hay sospechas, desde luego, pero no existe evidencia científica contundente hasta el momento. Muy bien. Bueno, podríamos entonces trazar una ruta de las pandemias y lo podríamos mostrar de esta forma. Este es un infograma que generó la WWF. Me gustó mucho porque es muy sencillo, muy puntual y abarca la ruta principal, es decir, empezando por la deforestación. Es claro que todo este problema se origina con la degradación de los recursos naturales, principalmente lo que estamos acostumbrados a llamar como deforestación. Aquí podríamos incluir la fragmentación del hábitat y el cambio de uso de suelo, que serían diferentes grados de deforestación. Entonces, ese sería el punto de inicio de nuestra ruta de las pandemias, la deforestación. Pasaría por el tráfico de especies, y aquí podríamos hablar de la parte legal y la parte ilegal, y también podríamos incluir aquí el mercado de animales, es decir, aquellas especies, organismos silvestres que son adquiridos por los ciudadanos con fines de tenerlos como mascota o lo que también se llama carne de monte. Y finalmente, pues esta ruta concluye o culmina con diferentes riesgos de zoonosis. Zoonosis entendida como el intercambio de patógenos entre los organismos silvestres y el ser humano. Y quisiera hacer algunas anotaciones al respecto. Para empezar, estamos acostumbrados, decíamos, a hablar de deforestación, que desde luego es un problema importante, pero muchas veces no dimensionamos el tamaño de este problema. Y por eso es conveniente empezar a manejar un segundo término ligado a este primero, y es el de defaunación. Es decir, hay que poner el acento en que no solo estamos perdiendo las capas vegetales y la flora incluida ahí, sino estamos perdiendo un sinfín de especies animales de diferentes grupos. Entonces, ambos términos son importantes, deforestación y defaunación, y es conveniente que no lo perdamos de vista. Y cuando hablamos de tráfico de especies y de mercado de animales, entonces hay que considerar que aquí están todos los organismos silvestres, todas aquellas especies silvestres que son utilizados por el hombre con diferentes fines, principalmente dos: el de las mascotas y carne de monte, decíamos antes, entendida como el consumo de la carne de diferentes organismos silvestres. Esto quizás es un poco más más usual, más común en algunos países asiáticos, pero también en México tenemos varios ejemplos.
Y finalmente, también hacer o poner el acento cuando hablamos en los riesgos de zoonosis, que decíamos que era el intercambio de patógenos entre organismos silvestres y el hombre, no hay que perder de vista que este es un evento bidireccional, es decir, no solo nosotros, es decir, el ser humano es el receptor de patógenos, sino que también puede funcionar a la inversa. Y esto es conveniente también tomarlo en cuenta porque muchas veces, así como se maneja la información en medios de comunicación, pareciera que el personaje malo de la película es la biodiversidad, los organismos silvestres. Y el personaje bueno es el ser humano, ¿no? Que está recibiendo patógenos que le van a provocar enfermedades. Esto es bidireccional. Nosotros también podemos ser el factor que enferme a los organismos silvestres. Muy bien. Entonces, lo que me interesa en esta plática es, ya tenemos clara esta ruta, bueno, relativamente clara, hay mucha información que falta generar, pero tenemos clara esta ruta de las pandemias. Empiezan con la degradación y culminan con la aparición de enfermedades infecciosas emergentes. Y a mí me interesa que reflexionemos juntos sobre diferentes aspectos de la biodiversidad que estarían incluidos en esta ruta de la pandemia. Entonces, cabe recordar qué es biodiversidad. Podríamos, este es un tema que daría para mucho, pero bueno, de manera clara y rápida podemos ponerlo en estas palabras. Se refiere a la variabilidad entre los organismos vivientes, así como los complejos ecológicos de los que forma parte. Podríamos hablar de diferentes niveles de biodiversidad: el nivel de los genes, el nivel de las especies y el nivel de los ecosistemas. Entonces, ojo con esta primera anotación. Cuando hablamos de biodiversidad, no solo hablamos de especies, es un nivel importante, es un nivel práctico que nos permite percibir y manejar, pero no es el único nivel que debería interesarnos. Entonces, bueno, si hablamos a nivel de especie, entenderíamos como el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Vamos a concentrarnos con fines prácticos en este nivel de biodiversidad, el de las especies. Entonces, un recordatorio muy rápido acerca de cuántas especies hay en el mundo. Esto cambia de autor a autor y de trabajo de investigación científica de uno a otro, pero podríamos hablar de que hay alrededor de 30 millones de especies en todo el mundo. Y es una estimación, desde luego, no es que exista un inventario que hable de esos 30 millones de especies. De esos 30 millones de especies, alrededor de 2 millones de especies, que sería esta rebanada destacada en azul, estos casi 2 millones de especies estarían, estos sí los conocemos, estos 2 millones de especies, estos sí los conocemos, podrían estar entonces inventariados, identificados con un nombre científico y con diferente nivel de conocimiento acerca de su biología, y podríamos destacar que más de la mitad de esos 2 millones de especies son insectos. Sería entonces el grupo más diverso sobre la Tierra. Y de ahí, pues bueno, destacarían otros grupos como el de las plantas, que también es relativamente grande, el de los hongos, el de los arácnidos, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, alrededor de 30 millones de especies es un estimado, y de esos conocemos únicamente 2 millones de especies. Sabemos que en México, esta es una información que se repite con mucha frecuencia, y entonces hablamos de los países megadiversos. México forma parte de este club selecto de países. Tenemos una gran biodiversidad. Y podríamos hablar de un ranking. México ocuparía el 4.º lugar de especies de anfibios, el 2.º lugar de especies de reptiles, el 3.er lugar en especies de mamíferos. Entonces son cifras muy, muy relevantes. Respecto a plantas, México ocupa el 5.º lugar. Y no solo esto, sino que si hablamos de especies domesticadas, es decir, de especies que han sido cultivadas, plantas que han sido cultivadas y de las cuales hemos generado a través de la agricultura una gran cantidad de variedades, pues también es un tema muy interesante platicar. Destacaría desde luego en primer lugar el caso del maíz. Entonces, nuestra cultura en gran magnitud está centrada en la producción de maíz. Muy bien, pero también quiero llamar su atención sobre algo que tenemos o tendemos mucho a hacer como ciudadanos cuando hablamos de biodiversidad. Aquí quise incluir la imagen de un ajedrez. Muchas veces pensamos en la biodiversidad como elementos estáticos.
Por eso aquí destaco las piezas negras, las piezas blancas, es decir, para representar la diversidad biológica, pero pareciera que la imaginamos en un solo plano, es decir, unidimensional, y pareciera que la percibimos estática. Y peor aún, pareciera que en muchas ocasiones solo le conferimos un valor ornamental. Nos referimos a ella para decir, ay, qué especie tan bonita, mira qué simpática, el koala, los osos panda, mira qué graciosos son. Y condenamos al mismo tiempo un sinfín de especies que nos parecen no gratas, como pudieran ser los reptiles, los arácnidos, y muchas veces escuchamos con frecuencia que ojalá no existieran esas especies. Entonces, cuando hacemos esta serie de reflexiones, algunas correctas y otras no tanto, en realidad solo estamos haciendo referencia a la composición, es decir, cuáles son las especies que están en un plano aparentemente estático. Y seríamos quizás capaces de decir, bueno, la especie 1, la especie 2, la especie 3, pero pareciera que no se mueven, que no pasa nada respecto a ellas. Y la biodiversidad no solo tiene que ver con este atributo de composición, sino que hay otros dos atributos que son igual de importantes, igual de relevantes. Y me refiero, y quiero destacarlo aquí con estas otras imágenes, a la estructura y a la función como atributos de la biodiversidad. Es decir, cuando pensemos en biodiversidad, en lugar de imaginarnos este tipo de cosas, un tablero unidimensional que tiene ciertos elementos que parece que no pasa nada con ellos, que no se mueven, en realidad tendríamos que estar conscientes de la complejidad de relaciones que hay entre esos elementos, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, en esta otra imagen, que ahora ya hay más frentes y más elementos de biodiversidad, o en esta otra imagen, que pareciera mucho más compleja en posibilidades, en caminos, en funciones, o esta otra imagen que es tridimensional, y esta otra imagen que podría representar las diferentes niveles y estructuras que existen en la biodiversidad. Toda esta riqueza se ve representada por una gran cantidad de funciones que se dan entre los elementos de la biodiversidad. Entonces, ya tendríamos los tres atributos que son relevantes cuando hablemos de biodiversidad, empezando por la composición y siguiendo por la estructura y la función. Y quiero destacar esta parte, la función. Es el resultado de las características propias de cada una de las especies de biodiversidad. Y aquí quiero recordar lo que Darwin en su libro El origen de las especies llamó la lucha por la sobrevivencia. Cada una de las especies va a realizar diferentes acciones tendientes a su sobrevivencia, es decir, va a buscar procurarse los recursos necesarios para su sobrevivencia. Y estaremos hablando principalmente de la alimentación y de la reproducción. Entonces, eso va a provocar que establezca diferentes relaciones, podríamos tenerlo representado en este tablero, diferentes relaciones de unos con otros. Y el conjunto de las funciones de la biodiversidad va a soportar la existencia de los ecosistemas. Podríamos quizás equiparar esta imagen a un ecosistema. Muy bien, espero que estas imágenes hayan sido de ayuda para imaginarnos estos tres atributos de la biodiversidad, destacando el de la función. Muchas de estas funciones las aprovechamos nosotros, el ser humano, de manera directa, y es cuando los llamamos servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Quizás un tanto de manera egoísta, pero esa conceptualización destaca la utilidad directa o indirecta de las funciones de la biodiversidad en beneficio del ser humano. Muy bien. Bueno, pero también cuando hablamos de biodiversidad, tendríamos que hablar sobre la posibilidad de la extinción. Y desafortunadamente lo que nos debe preocupar más es la extinción causada por las acciones antropogénicas, por las que lleva a cabo el hombre. Esta imagen ya tiene un poco de tiempo de que la generó la Secretaría de Medio Ambiente, seguramente ya la podríamos actualizar, pero me sirve como referencia. Hasta hace algunos años teníamos conocimiento pleno, podríamos tener una relación de estas especies, de que hay 784 especies a nivel mundial que se han extinto.
Tenemos conocimiento de esto. Y en México, hace algunos años, se conocía que existían 41 especies con nombre y apellido que han sido extintas. Y les digo, lo preocupante es que muchas veces es a causa de las acciones del hombre. Pero entonces, también aquí quiero llamar su atención sobre algo que a mí me parece importante. Estamos acostumbrados a escuchar sobre la extinción de las especies, pero a veces o muy pocas veces reparamos en que eso implica antes la extinción de poblaciones. Es decir, empezamos por extinguir poblaciones y muy probablemente eso termine como la extinción de una especie particular. Cuando hablamos de extinción de poblaciones, pudiera servirnos el ejemplo del jaguar. La población original del jaguar va desde la parte norte de nuestro país hasta Sudamérica. Esa era la distribución original de toda la especie. Y como sabemos, el jaguar ahora en México no existe en todas las partes del país, como quizás en algún momento lo fue, sino que hay poblaciones muy, muy regionalizadas y acotadas. Ahí podríamos hablar entonces de que se han extinguido algunas poblaciones de jaguar que si no nos ponemos abusados como sociedad, pudiera llevarnos a la extinción de la especie. Y todavía hay otro nivel cuando hablamos de extinción que es muy preocupante. Y por eso quise destacar la diapositiva anterior de las diferentes imágenes de ajedrez. Y me refiero a las funciones, me refiero a las interacciones. La extinción de poblaciones y de especies pudiera llevarnos también a un nivel que tiene una magnitud desastrosa. Y es decir, hablaríamos de la extinción de interacciones biológicas o de funciones. Fíjense la relevancia de esto y más adelante voy a recuperar este tema. Muy preocupante. Bueno, entonces cuando nos enfrentamos a esta gran perspectiva de biodiversidad y de grupos, y ya hablábamos de que México es uno de los países megadiversos, entonces conviene identificar las funciones, las interacciones que pudieran tener más relevancia en el ecosistema por el sinfín de implicaciones que eso implicaría. Entonces, una manera de ayudarnos a entender cuáles pudieran ser esas funciones es considerar lo que se llamó a partir de una de las reuniones del grupo de trabajo de la Convención de la Diversidad Biológica, que es un acuerdo multilateral. Desde una de sus reuniones empezaron a identificar a estas especies sucedáneas, es decir, sirven como indicadores ecológicos a nivel de especie, sirven como estimadores de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque su riqueza y abundancia de determinados grupos de especies estaría relacionado a la presencia de otras muchas especies y también a ciertas amenazas. Por eso la conveniencia de hablar y de identificar a las especies sucedáneas. ¿Cuáles pudieran ser estas? Hay varios tipos, aquí destaco algunos. Podríamos hablar de especies indicadoras, especies sombrilla, especies clave, especies en riesgo, especies endémicas, especies exóticas e invasoras también. Y un rápido recorrido por cada uno de ellos. ¿Cuáles serían las especies indicadoras? Son aquellas que por determinadas características, es decir, pudiera ser sensibilidad a perturbación, distribución, abundancia, dispersión, éxito reproductivo, etcétera. Estas características pudieran ser utilizadas como estimadoras de los atributos o estatus de otras especies o de otras condiciones ambientales de interés. ¿Cuál pudiera ser un buen ejemplo? Las epífitas, por eso las fotografías que incluí en esta diapositiva. Aquí tendríamos helechos y bromelias. Entonces, las epífitas de manera general nos sirven como especies indicadoras de cambios ambientales. ¿Por qué? Porque dependen de los árboles. Tienen una variada interacción con la fauna del dosel y tienen una función relevante en los ciclos de agua y nutrientes. Dependen de la humedad, de los nutrientes atmosféricos. Y otra cosa interesante es que el proceso de recolonización es lento después de una perturbación. Entonces, por ejemplo, podríamos esperar que en un bosque que ha sufrido con reiterada frecuencia de incendios, entonces podríamos esperar una baja cantidad de plantas epífitas. Ese es un ejemplo de utilidad
de esta forma de entender o de interpretar la biodiversidad. Las especies sombrilla, por su parte, requieren de grandes extensiones para el mantenimiento de sus poblaciones mínimas viables, por eso son importantes de considerar. Garantizan entonces que su conservación implica la protección de otras especies. ¿Cuál pudiera ser un buen ejemplo? El tapir. Hay estudios que sustentan esta información. El tapir debe ocupar la posición 39 de mayor importancia para conservar, dadas sus características ecológicas y evolutivas. Y hay estudios que dicen que proteger el tapir es proteger al menos 475 especies en peligro en México. Un dato muy relevante. Otro ejemplo de especies sucedáneas serían las especies clave, aquellas cuya presencia determina significativamente la abundancia, la diversidad biológica, la estructura o el funcionamiento de una comunidad. ¿Cuáles pudieran ser ejemplos de estas? El coyote, el gato montés y el perrito de la pradera. Quizás aquí para los que vivimos en el centro de Tlaxcala, en el centro del país y particularmente en Tlaxcala, pues son familiares o pudieran ser familiares estas dos especies. El coyote y el gato montés, que lo tenemos representado en los bosques del estado. Y desde luego, bueno, la última especie no sería familiar para nosotros porque se distribuye un poquito más hacia el norte. Tenemos otra categoría que son las especies en riesgo. Y aquí un buen ejemplo sería en el caso del centro del país, las poblaciones relicto que tenemos todavía del pinabete, del Pseudotsuga menziesi. Entonces, esta es una especie en riesgo, considerada así en nuestra legislación, es decir, la NOM 059, que determina aquellas especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Otra categoría más son las especies endémicas, y aquí podríamos considerar aquellas cuyo ámbito de distribución natural se encuentra restringido a determinadas regiones únicamente. Y aquí un buen ejemplo, pues es esta especie de pino, Pinus maximartinensis, que únicamente se conoce en todo el país 2 localidades. Bueno, también tendríamos esta otra categoría que son de preocupación y ameritan manejo, y son las especies exóticas invasoras. Estas se caracterizan por ser especies no nativas del lugar, se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, pero son capaces de sobrevivir, de reproducirse y establecerse en el hábitat. Y eso constituye una amenaza para la diversidad biológica nativa que pudiera ser desplazada por ellas. Y aquí como ejemplo, pues un árbol que seguramente ustedes conocen, a lo mejor no por nombre, pero estoy seguro que lo habrán visto en algún momento, el pirul. Bueno, pero también entonces podríamos destacar, ya que nos interesa tanto la función, la interacción de los elementos de la biodiversidad, podríamos hablar de grupos funcionales. Todos hemos escuchado acerca de los consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios, los descomponedores de los restos orgánicos, los productores, etcétera. Pero podríamos todavía ir un poquito más lejos. Podríamos poner el acento en determinadas funciones, en determinadas interacciones biológicas. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del grupo funcional de los polinizadores. Y aquí muchas veces estoy seguro que en cuanto ustedes escuchan este nombre pensamos en abejas. Y está bien, es correcto. Pero además, una falla que tenemos es que pensamos en las abejas como si se tratara de una sola especie. Y en realidad tenemos muchas especies de abejas que están realizando esta función. Y todavía podremos agrandar el grupo, es decir, no solo referirnos a las abejas, no solo referirnos a las mariposas, sino referirnos a los insectos. Un sinfín de especies de insectos que están realizando polinización. Pero no son los únicos, también podríamos hablar de un mamífero volador como lo es el murciélago. Los murciélagos también, algunos de ellos, hacen polinización. Y podremos seguir hablando de otros grupos, como por ejemplo las aves, que también realizan esta función, y aquí hay 2 ejemplos. Los colibríes quizás sean de los más conocidos. Entonces, tenemos este grupo funcional de los polinizadores. Podríamos hablar de otros grupos funcionales, como el caso de los dispersores de semillas. Aquellos que se alimentan de diversos frutos y que ingieren las semillas que en la gran mayoría de las ocasiones no van a ser digeridas
y simplemente van a ser expulsadas por el organismo que las ingirió, pero generalmente ese organismo, como en el caso de las aves, ya se habrá desplazado una gran cantidad, una distancia significativa de la planta de origen, y entonces esa semilla va a germinar en un lugar diferente. Entonces esa es una función muy importante. Podríamos hablar, les decía, del grupo funcional de los dispersores de semillas. Muy bien, pero entonces también hay otra cosa interesante que considerar: la redundancia, es decir, la duplicación de funciones ecológicas de un grupo de especies. Afortunadamente, mientras más conservado se encuentra un ecosistema, una mayor redundancia, es decir, hay muchos grupos realizando la misma función, realizando polinización, realizando dispersión de semillas. Si bien, si comparáramos a nivel de especies, no es una función idéntica, existen sus diferencias, pero de manera genérica podemos hablar de la redundancia ecológica, de esta duplicación de funciones ecológicas que benefician el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, si quisiéramos generalizar acerca de las funciones que encontramos en un bosque, en un ecosistema bien conservado, podríamos hablar de funciones de regulación, funciones de hábitat, funciones de producción y funciones de información. Los primeros, los de regulación, tienen que ver con el ajuste y mantenimiento de los procesos ecológicos. Aquí cabrían entonces los ciclos biogeoquímicos, incluidos los del agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Si habláramos de funciones de hábitat, podríamos hablar que los ecosistemas proveen a los organismos de espacios para refugio, para reproducción, para las diferentes fases de su ciclo biológico. De las funciones de producción podríamos destacar que se refieren a la biomasa que producen los organismos vivos e incluyen procesos de fijación de nutrientes y conversión de energía. Y finalmente, las funciones de información constituyen todo el reservorio genético de la vida. ¿Se acuerdan que es uno de los niveles de biodiversidad que destacábamos al inicio? Incluyen también la información de la interacción de los organismos con su entorno. Entonces, todas estas funciones son el resultado, funciones que se encuentran en los ecosistemas, son el resultado de las diversas y múltiples interacciones biológicas, es decir, las interacciones llevadas a cabo por las especies presentes. Se dan cuenta ustedes entonces que no solo es importante destacar cuando hablamos de biodiversidad, destacar números. Eso es relevante, sí, hay que saber cuántas especies hay, pero no hay que quedarnos en ese nivel. Hay que destacar y reconocer las funciones que llevan a cabo esas especies. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, esa riqueza de interacciones en los ecosistemas le va a dar el soporte de resistencia y resiliencia. Estos términos, que ahora los escuchamos con mucha frecuencia y en diferentes contextos, pero esos términos tienen su propia relevancia cuando hablamos de ecosistemas. Resistencia. ¿Qué es resistencia en este contexto de los ecosistemas? Es la capacidad del ecosistema, desde luego, para permanecer inalterado durante una perturbación. Por ejemplo, incendios forestales, por ejemplo, presencia de plagas forestales, etc. Eso es resistencia. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad para absorber las perturbaciones y reorganizarse mientras se somete a un cambio de modo tal que aún conserve esencialmente la misma función, estructura, identidad y composición. Entonces, a mayor biodiversidad, a mejores condiciones de nuestro ecosistema, mayor resistencia y resiliencia. Y aquí viene algo importante que ya vamos a ir ligando con la pandemia. A mayor diversidad de especies, mayor diversidad de resistencia a patógenos. Esos patógenos que finalmente podrían o tienen el potencial de causar enfermedades infecciosas emergentes, pues bueno, están o tendríamos que considerarlos en este contexto. Y lo repito porque me parece importante. A mayor diversidad de especies, mayor diversidad de resistencia a patógenos. Es decir, sitios biodiversos
constituirían una barrera contra las enfermedades por todo lo que hemos comentado hasta el momento, destacando estos dos últimos puntos, la resistencia y la resiliencia. Entonces, ciertas especies desempeñan funciones clave y son esenciales para la totalidad de los procesos funcionales. De eso hemos estado platicando. Los bosques y los ecosistemas en general son resistentes a ciertos cambios ambientales gracias a la redundancia de las especies funcionales. Por eso decimos que a mayor diversidad, mayor resistencia y mayor resiliencia. Entonces, esto lo podemos entender también, y cuando hablamos de redundancia, ¿se acuerdan? Lo podemos entender como la superposición o duplicación de funciones ecológicas de un grupo de especies. La resiliencia de los ecosistemas es una propiedad ecosistémica emergente que deriva de la biodiversidad. Vean entonces la importancia de la biodiversidad, sus funciones y sus características. Podríamos imaginar este dibujito, este esquemita que tengo aquí que ustedes pueden observar. Podríamos imaginar que esta es una canica que vamos a llamar biodiversidad existente. Esa biodiversidad existente representada aquí como una esfera, como una canica, va a estar moviéndose, va a estar sujeta a presiones ambientales. Las más preocupantes son las acciones originadas por el hombre, las antropogénicas, y también va a estar moviéndose por las acciones destinadas a aumentar la resiliencia, es decir, las que resultan de su propia función. Entonces esta canica se va a estar moviendo, no va a estar quieta, y mientras no se mueva de esta cavidad, no importa que se esté moviendo un poco, pero mientras no se desplace de esta cavidad, es decir, del espacio de operaciones seguras, mientras no rebase este punto de inflexión que tenemos dibujado con esta barrera, entonces todo está bien, todo está bajo control. Es un sistema dinámico que no podría preocuparnos o no debería preocuparnos porque no rebasa este punto de inflexión. Pero si las perturbaciones que nosotros causamos de diferentes maneras, por el desarrollo urbano, por cualquier otro mal manejo de los recursos naturales que hagamos, por no respetar las tasas de regeneración de un recurso que estemos aprovechando, etcétera, etcétera, por los incendios forestales que luego van a causar la incidencia de plagas, etcétera. Si nosotros incrementamos esta presión, entonces podría rebasar este punto de inflexión y caer en este nuevo estado, en un cambio de estado radical, de tal forma que sea imposible regresar al estado original. Entonces, los bosques o los ecosistemas no siempre se recuperan de una perturbación, y aquí habría que hablar de magnitudes de perturbación. El punto en el que se pierde la capacidad de recuperación es el punto de inflexión. A partir de ese momento, los cambios son drásticos, impredecibles y no lineales. Desafortunadamente, un punto de inflexión solo se detecta después de que ha sido alcanzado. Lo vamos a poder reconocer una vez que lo rebasamos, una vez que se dio, no antes. Esa es una gran desventaja. La pérdida de resiliencia puede ser causada por la pérdida de grupos funcionales. Esa es otra cosa muy importante a considerar. Bueno, tratando en este momento todavía nos faltan algunas diapositivas, pero tratando de hacer o de generar algunas conclusiones. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Es el elemento clave para salvaguardar la resiliencia forestal o del ecosistema y evitar los puntos de inflexión. Dependemos de las funciones, nosotros, el ser humano, dependemos de las funciones o servicios de los ecosistemas. No somos conscientes muchas veces de los servicios ambientales porque siempre han estado ahí. La producción de oxígeno, la captación de agua de lluvia, la infiltración a los mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a que siempre han existido, siempre han estado ahí, y eso demerita la percepción que tenemos de ellos, demerita el valor que le asignamos. Los consideramos gratuitos, aparentemente no nos cuesta nada, consideramos que son inagotables, siempre han estado ahí y lo más probable es que sigan estando ahí. Y por eso, por esa razón, los sobreexplotamos.
Es difícil cuantificar el valor de los servicios ambientales. Podríamos preguntarnos cuánto cuesta el oxígeno que producen los bosques. Y dado que nos cuesta trabajo ponerle un valor económico, pues eso también en la gran mayoría de las ocasiones provoca que no los valoremos y que causemos un gran impacto y un agotamiento de los recursos naturales. Aproximadamente una tercera parte de la producción alimenticia, y este es un dato interesante, a nivel mundial, depende de la polinización que realizan los insectos. Pregúntense ustedes, dado este dato, si tenemos bien valorado el servicio ecosistémico de la polinización. Y otro dato interesante y complementario es que se calcula que el valor de este servicio en la agricultura alcanzaría los 200 millones de dólares anuales. Vean qué relevante. Bueno, muy bien, les decía, esto era un intento de ir generando algunas conclusiones respecto al valor de la biodiversidad, pero todavía quisiera platicar con ustedes respecto a los cambios, a la degradación que estamos haciendo de los elementos de la biodiversidad y sus consecuencias en las funciones, en las interacciones biológicas de las cuales el ser humano depende absolutamente. Bueno, en estas diapositivas que voy a mostrarles a continuación, estoy recuperando información que ha generado el grupo de trabajo del doctor Rodolfo Dirso, que actualmente trabaja en la Universidad de Stanford, y quien es, por cierto, uno de los ecólogos mexicanos más importantes al momento. Bueno, ellos han estado trabajando mucho esta línea de trabajo y han generado esta información. Están hablando de que existe un declive en las últimas décadas principalmente, y aquí vemos información de 1970 al 2010. Ellos han observado que hay un declive de muchas de las poblaciones, tanto de vertebrados como de invertebrados. Y aquí podríamos destacar el valor global. Aquí tenemos destacados los grupos de los aves, de los anfibios, en ambientes templados, en ambientes tropicales, pero podríamos destacar que hay un declive promedio del 25% cuando hablamos de abundancia de esos grupos. Pero también pasa lo mismo, o la misma tendencia se observa cuando hablamos de invertebrados. Entonces, es una tendencia que persiste en diferentes grupos, declives de las poblaciones de diferentes especies. Y algo interesante que ha comentado en muchas pláticas el doctor Dirso es que este declive no tiene factores que están determinando este evento, este fenómeno, y principalmente están atacando a los animales de mayor tamaño corporal. Eso es algo preocupante. Bueno, el doctor Dirso también ha manejado esta información o ha generado esta información. Ellos han trabajado mucho en los tuxtlas y aquí hay algunas imágenes de satélite de donde está representado cómo se ha ido aminorando o reduciendo la superficie forestal. Vean qué contraste desde el 67 hasta el 2000. Y eso ya nos adelanta qué es lo que puede estar pasando con los elementos de biodiversidad presentes en esa zona. Esta es una representación de la biodiversidad histórica de los tuxtlas, es decir, lo que en algún momento se registró en diferentes trabajos de investigación científica que existía en los tuxtlas. Y desafortunadamente ya no tenemos lo mismo. Cuando revisamos lo que existe actualmente, pues bueno, muchas de esas poblaciones, de esas especies en particular que ahorita están destacadas con una cruz, pues ya no existen, ya no se encuentran esas poblaciones en los tuxtlas. ¿Se acuerdan que hablábamos de la extinción de poblaciones? Bueno, pues este es un ejemplo muy triste. Y lo que decía también la información que han generado el trabajo del grupo del doctor Dirso, es que esto también tiene una referencia al tamaño corporal. Principalmente las especies que están desapareciendo cuando hablamos de extinción de poblaciones son las especies que tienen un mayor tamaño corporal y eso ha causado la sobrevivencia de las especies pequeñas. El doctor Dirso maneja el concepto de ratización o rodentización
de las especies. Pero esto desde luego es una metáfora, no quiere decir que solo los roedores están sobreviviendo. Quieren destacar, usando estos términos, quieren destacar la permanencia, la persistencia de los grupos de animales más pequeños, cuando hacemos referencia al tamaño corporal. Pero vean, esta es una diapositiva que a mí me impactó. Es impresionante lo que está diciendo el trabajo, en este caso de Dirso y Miranda del 92. Aquí hablan de extinción local de una de las funciones. Vean qué grave. Extinción local de la herbivoría. Ellos compararon la herbivoría que existía en Montes Azules y la compararon con la herbivoría que existía en los Tuxtlas. En Montes Azules registraron herbivoría, es decir, registraron que había daños causados por los herbívoros a las diferentes plantas y compararon plantas, brisnales y en términos generales también. Pero vean, no encontraron rastros de herbivoría en los Tuxtlas. Esto es muy grave. Estamos hablando no solo de extinción de poblaciones de algunas especies regionalmente, sino que está una consecuencia de esa extinción de poblaciones es la extinción local de la herbivoría. Esto a mí me parece impresionante, un dato muy, muy impresionante. ¿Qué es lo que ha causado la extinción de la herbivoría? Pues bueno, un incremento, un cambio en la estructura, en la composición del sotobosque que se encuentra defaunado. Dado que perdimos poblaciones de animales y seguimos hablando del ejemplo de los Tuxtlas, entonces lo que sigue como consecuencia es cambios en la estructura y composición y desde luego en las funciones de la biodiversidad remanente. Y aquí una especie que se ha beneficiado de esta defaunación y de esta desaparición de herbivoría. Dado que no existe la herbivoría, entonces esta especie en particular, que tiene como nombre común chocho, aquí está el nombre científico, pues bueno, se ha vuelto muy abundante, se ha incrementado de manera importante. Bueno, y una de las hipótesis del grupo de trabajo del doctor Dirso se refiere a la defaunación. Entonces, ¿se acuerdan que este término lo destacaba yo desde el inicio de nuestras diapositivas? Pues bueno, aquí está el sustento. Esta es una de las hipótesis que ellos están trabajando. La cacería y el cambio de uso de suelo en los terrenos que originalmente sustentaban o soportaban ecosistemas bien conservados, está causando el declive de las poblaciones silvestres, principalmente de aquellos organismos de gran tamaño corporal. Y eso a su vez está causando el incremento de la abundancia de determinadas especies de plantas al verse disminuida la herbivoría, y eso a su vez está causando, como resultado de la defaunación, ya lo mencionábamos, el incremento de las poblaciones de aquellas especies de tamaño corporal pequeño. Por eso hablan de una ratización o rodentización. Y si tenemos una mayor cantidad, una mayor abundancia de estos grupos de organismos, entonces tenemos un incremento de vectores de enfermedades. Esto ya es una consecuencia en la salud humana. Tenemos incremento de pequeñas especies que tienen emparejada un incremento en la cantidad de vectores, y esos vectores contienen microorganismos patógenos que podrían causar enfermedades en el ser humano. Entonces, vean la relevancia. ¿Dónde empezamos? Empezamos considerando la biodiversidad y el mal manejo, la degradación que estamos causando en ella, y resultamos en un problema de salud pública, un problema de salud humana. Ellos, el grupo de trabajo del doctor Dirso, están trabajando entonces con análisis moleculares, se están asociando desde luego con laboratorios especializados y han encontrado todos estos patógenos. Esta, por ejemplo, es la que causa la peste bubónica. Este listado de patógenos es de gran preocupación para el hombre. Vean las cosas que se están generando y como resultado de un mal manejo de los recursos naturales. Bueno, y ya para ir enfilando el término de esta plática, quisiera platicar sobre un tema más, que es cómo medimos cómo reconocemos la dimensión del daño, de la perturbación, de la degradación
O puesto de otra forma, ¿cómo conocemos el estado de nuestros ecosistemas? Particularmente el estado de la biodiversidad. Bueno, una manera, una posibilidad de hacerlo es esto, que ha trabajado mucho la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, basándose en trabajos de investigación científica como este que tenemos aquí. Este es un artículo científico que apareció hace no mucho tiempo, en el 2002, y el autor es Suk y colaboradores, y ellos propusieron un índice de capital natural. Este artículo se llama Usando el marco de referencia del índice de capital natural como una metodología de adición escalable para indicadores regionales de biodiversidad. Entonces, la CONABIO, a partir de esta información, empezó a generar trabajos muy interesantes. Este índice de capital natural no es otra cosa más que una aproximación de la biodiversidad terrestre y acuática de los ecosistemas naturales y agrícolas. Y sería el producto del tamaño del ecosistema remanente y su calidad, entendida como la integridad ecológica. Es un indicador de estado y cambio en la biodiversidad. Entonces, repitiendo, el índice de capital natural se refiere a la cantidad del ecosistema remanente y la calidad de ese ecosistema entendido como la integridad ecológica. Entonces, el doctor Franz Mora, partiendo de la información anterior del índice de capital natural, ha generado dos trabajos de investigación muy interesantes. Este es un artículo que refiere a indicadores a nivel nacional de la integridad ecológica en México. En particular, se refiere al estado de los mamíferos depredadores y su hábitat, es decir, ya se refiere a las condiciones particulares de nuestro país, destacando, ¿se acuerdan que vimos en las primeras diapositivas estas categorías que nos ayudan a entender las funciones de la biodiversidad en la naturaleza? Entonces utiliza la calidad o integridad ecológica entendida en términos de pérdida y fragmentación de los hábitats de los depredadores tope de México. Es decir, se refiere el doctor Mora y su equipo al jaguar, al puma, al lobo, al ocelote y sus principales presas. Si gustan, podemos darle aquí un zoom. Aquí están representadas entonces los depredadores tope en México. El coyote, el ocelote, el puma, el jaguar y sus principales presas como el tapir, el venado, etcétera, ¿no? El pecarí de labios blancos, el pecarí de collar, las principales presas de esos depredadores topes. Entonces, de acuerdo a las condiciones del hábitat de estos depredadores y presas, el doctor Mora trabajó la integridad ecológica o hizo propuestas acerca de la integridad ecológica que nos servirían para medir el estado del capital natural en nuestro país. Y esta es parte de la información que ha generado respecto a la pérdida del hábitat. Tenemos aquí representado la pérdida del hábitat de los depredadores tope y de sus principales presas del lado derecho. Si se dan cuenta, la tendencia en todos los casos es a la pérdida del hábitat respectivo. Entonces esto, desde luego, pues es bastante preocupante. Estas especies tienen requerimientos espaciales amplios. Su presencia indica entonces la condición necesaria para mantener esas interacciones depredador-presa como una medida directa de integridad y de la calidad de los ecosistemas. La integridad ecológica entonces se pierde a través de la transformación de los hábitats y esta se podría estimar utilizando cambios en las áreas con vegetación natural en México. Entonces, bueno, pues ya podemos ver claramente que los resultados pues son bastante preocupantes. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se ha medido para México a través del trabajo del doctor Mora y de la CONABIO, de la comisión? ¿Cuáles son los resultados para el país? ¿Qué es lo que nos dice el índice de capital natural para el país? Y pues bueno, vean, esta imagen es por demás preocupante. Lo que tenemos aquí es, estamos comparando el índice de transformación antropogénica en este eje y lo estamos comparando con el índice de capital natural. Y
¿cuál sería entonces el estado promedio de cada una de las entidades federativas de nuestro país? Vean ustedes, aquí tenemos destacados tres grupos de estados, perdón, tres grupos de entidades. Tendríamos el grupo de los que están en verde, el grupo de los que están resaltados en amarillo y el grupo de los que están destacados en este color rojo. Bueno, verde significa que sería una categoría todavía considerada en estado sustentable. Los amarillos estarían en la categoría de riesgo y en la categoría más preocupante serían los estados no sustentables. Es decir, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Bueno, 2/3 del país presentan altos niveles de degradación. Solo 2 estados mantienen condiciones de sustentabilidad, es decir, los verdes. 9 estados tienen su capital natural en riesgo, los que están aquí en medio, y 11 estados han perdido prácticamente o agotado su capital natural. Y aquí hay una muy mala noticia para los que somos del estado de Tlaxcala y para los que vivimos aquí en la entidad. Vean que Tlaxcala sería el peor calificado cuando nosotros comparamos la transformación y el índice de capital natural. El tamaño de las esferas también es representativo de la cantidad de áreas remanentes que tenemos todavía. Entonces, Tlaxcala ocupa el último de los lugares. Es verdaderamente preocupante y debería llamar la atención de todos los ciudadanos, todos los que radicamos y nacimos aquí en el estado, pero también de nuestras autoridades. ¿Qué vamos a hacer con estos resultados? Esto representa bajos niveles de biodiversidad y ya como estuvimos viendo a través de todas estas diapositivas, unos bajos niveles de biodiversidad representan bajas funciones ecosistémicas que, viéndolo ya de manera un tanto egoísta, pueden dañar las funciones que el ser humano puede aprovechar. Pues ese es el resultado que obtuvo el doctor Mora y su equipo de trabajo de la CONABIO, y pues son bastante preocupantes. Ya para ir cerrando entonces nuestra plática, todo lo que estuvimos viendo entonces son argumentos que soportan esta relación entre pandemia y naturaleza. Hay una evidente correlación entre la degradación de la biodiversidad y la aparición de enfermedades infecciosas emergentes. Podríamos concluir que la degradación incrementa la convivencia del hombre y las especies silvestres, fomentando la zoonosis. Gracias a esa perturbación que estamos haciendo de diferentes maneras, no solo en el cambio de uso de suelo, gracias a esa perturbación estamos incrementando la convivencia con los organismos silvestres y eso representa potencialmente el intercambio de patógenos. Creo que entonces quedaría un poco más claro en qué consiste o qué hay detrás de qué procesos, qué elementos están atrás de la ruta de la pandemia, de la deforestación, defaunación, del tráfico de especies, del mercado de animales, del riesgo de zoonosis. ¿Cuáles son entonces, y con esta diapositiva me gustaría cerrar la plática, cuáles son las recomendaciones que podríamos hacer desde el punto de vista del estudio de la biodiversidad para evitar la zoonosis, para evitar el intercambio de agentes patógenos entre especies silvestres y el hombre? Lo primero y muy importante es incrementar la investigación científica, pero no únicamente de una disciplina. No por el hecho de que yo sea biólogo voy a decir aquí que lo que importa es incrementar el conocimiento ecológico de la biodiversidad. No, eso es importante desde luego, pero más importante es la transdisciplina. Es necesario que biólogos, ecólogos, médicos, patólogos, parasitólogos, etcétera, nos juntemos y trabajemos en una sola línea de trabajo. Solo así podríamos dar resultados importantes para controlar y manejar las epidemias y las pandemias. Es el primer punto como recomendación. Otro punto importante, ejecución de programas de conservación de biodiversidad. Podríamos destacar aquí el papel que juegan las áreas naturales protegidas. Esos ecosistemas que han sido detectados como relevantes, como importantes y que tienen un manejo mínimo, sobre todo se da prioridad a que no se realicen
muchos eventos de aprovechamiento de recursos naturales, porque lo que importa ahí es la conservación, pues bueno, hay que fomentar ese tipo de programas y hay que ejecutar muchos programas de conservación de biodiversidad, pero no hay que olvidarnos de la otra parte. Es necesario manejar de manera adecuada. ¿Qué significa de manera adecuada? Manejar con bases técnicas y científicas nuestros recursos naturales, en particular destacando el papel de la biodiversidad. Aquí en Tlaxcala, por ejemplo, tenemos muchos proyectos de silvicultura, sobre todo en la parte norte, en Tlaxco, en la parte poniente, en Anacamilpa, Calpulalpan. Se aprovecha el bosque, se aprovechan los recursos forestales maderables y los no maderables. Pues bueno, eso hay que seguir haciéndolo, pero asegurándonos de que estamos implementando las mejores técnicas de manejo de la biodiversidad, que nuestro impacto sea el menor posible y que estemos ejecutando las medidas de compensación y mitigación que sean necesarias. Entonces también ese tercer punto es muy importante. Otro más, la ejecución de programas de restauración y subrayo aquí refaunación. Es importante restaurar, reforestar, pero también es igual de importante considerar programas de refaunación. Considerar, por ejemplo, programas de reintroducción de especies que originalmente se encontraban en determinadas zonas y a través de propuestas bien sustentadas técnica y científicamente, pensar entonces en reintroducir especies de fauna. Es muy importante la refaunación. Pero cosas que incluso como ciudadano podemos hacer, por ejemplo, no comprar preferentemente, no comprar, no adquirir fauna silvestre. Hay que evitar hasta donde podamos su domesticación. Esta tendencia de tener animales silvestres como mascota o incluso utilizarlos como lo que llamamos carne de monte, es decir, como fuente de proteína, no quiere decir que no se haga en lo absoluto. Lo que sí queremos proponer o quiero proponer es que lo hagamos con la suficiente base técnica y científica de lo que estamos haciendo. Y esto va muy ligado con el siguiente punto, es decir, replantear el aprovechamiento legal de la vida silvestre. Y aquí subrayo legal, porque desde luego que lo que no es legal, todo ese tráfico ilegal de vida silvestre, ese sí tajantemente no debe existir. ¿Por qué? Porque no se hace bajo ninguna consideración técnica y científica. Entonces, sí al aprovechamiento legal de vida silvestre, pero un segundo nivel es que necesitamos replantearnos cómo estamos aprovechando la vida silvestre y cómo lo podemos hacer mejor. Por eso la recomendación. Otra recomendación cotidiana para muchos de nosotros es evitar el hacinamiento en las granjas de producción de carne. Seguro estoy que muchos de nosotros habremos visto imágenes, videos de cómo producen carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, y es obvio que las condiciones en las que se hace, sobre todo si consideramos el hacinamiento, no son saludables. Esas condiciones de amontonamiento, de hacinamiento de los animales que aprovechamos como fuente de proteína, muchas veces son en estados no higiénicos, no saludables, y si se hacen de esa forma, incrementamos la posibilidad de zoonosis, del intercambio de patógenos entre animales y el hombre. Y finalmente, algo que tiene que ver con qué tipo de consumidores somos. La recomendación es bajar hasta donde podamos el consumo individual de carne. Esto, en este contexto del manejo de la biodiversidad, es relevante y creo que las razones han quedado claras. Muy bien, espero que toda esta información que hemos comentado el día de hoy sea de relevancia para ustedes. Estos son mis datos, les agradezco el que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta plática. Les reitero mi nombre, Juan Carlos López Domínguez. Pongo aquí también algunas de mis cuentas en redes sociales, en correo electrónico, para cuando ustedes quieran comunicarse con un servidor. Desde luego, con mucho gusto estaría conociendo sus inquietudes. Y finalmente, bueno, pues cerrar con esta frase que puse aquí en la parte superior. No podemos intentar entender, utilizar o manejar lo que no conocemos. Es importante
que nos acercamos a este tipo de información, que conozcamos, que valoremos la biodiversidad, que conozcamos su papel, que no simplemente lo veamos como elementos ahí muy alejados en el bosquecito que tenga cerca del lugar donde yo vivo, y verlos únicamente con valor ornamental. Ah, mira qué bonita especie. No, hay que ir al fondo, hay que conocer qué tenemos, qué funciones tienen, de qué manera contribuyen a sostener el ecosistema en su totalidad, y reconocer también qué funciones estamos aprovechando de manera directa e indirecta. Reconocer que es indispensable su existencia y su interacción biológica para garantizar la sobrevivencia misma del hombre. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.